Bueno, ya estamos a punto de dar inicio a nuestro tema de hoy, confinados. Hoy será la culminación de la serie que venimos trayendo sobre maldiciones generacionales, verdad o mito. Así que bienvenidos, Héctor Oliveros, Aura Dinaceli también se une hasta ahora. Damos la bienvenida a Cristina Garcés. Pueden copiar ya el link del enlace y compartirlo con los amigos allí en Facebook o mandarlo a través de el WhatsApp a Gloria Patricia, que está desde Orlando, Florida. Saludo a Lady Joana Bustos, que está con nosotros en la tarde de hoy. Y vamos ingresando entonces a la culminación. Hoy terminamos entonces con las maldiciones generacionales. Héctor Nuri, los niños desde España, saludos. Sor María Amaya también, buenas tardes. Viviana Palacio, así es, lista para la enseñanza. Horacio Espinosa también entra con nosotros. Patricia Madrid, buenas tardes. Gustavo Jiménez, buena tarde Patricia Madrid para usted, para todos los que van entrando entonces a esta hora. Bienvenidos al tema. Piedad González, Gustavo Jiménez, Jenny Muñoz, Cristina Garcés, buenas tardes desde La Estrella. Nos saluda, buenas tardes, Epiplata. A Natalia Valencia le saludamos. A Alba Fisco también, buena tarde. Buenas tardes, Epifanía. Buenas tardes para usted. Liliana Alzate entra con nosotros. Piedad González, buenas tardes también. Igualmente el Señor le bendiga. Estefa Vázquez, buena tarde. Patricia Herrera, el Señor la bendiga también. Bienvenidos todos entonces a este tiempo donde vamos a estar en confinados. Confinados, no se le olvide. Tenemos nuestro programa los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, los lunes, aunque han sido festivos, no hemos tenido. Buenas tardes, Harold. A Lucila Ruiz también le damos la bienvenida. Y hoy vamos a culminar. Elmer Sepúlveda, bienvenido también. Hoy vamos a culminar sobre las maldiciones generacionales. ¿Son ciertas? ¿No son ciertas? Y si hacemos en este sentido un recuento, un recorderis de lo que hemos venido haciendo o diciendo, hemos visto que los proponentes de las maldiciones generacionales basan su enseñanza en Éxodo 20, versículos 4, 5 y 6, cuando habla de que yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, los proponentes de las maldiciones generacionales toman desde allí su enseñanza, de ese texto bíblico, pero tienen un enorme problema que ya hemos hablado de él en los programas anteriores, y es que el término maldición no aparece allí, sino maldad, que es el término iniquidad, que también hemos hablado sobre ese término iniquidad, qué significa y todo lo demás. Hemos visto entonces que eso es una mala interpretación bíblica al decir que en Éxodo 20 están las maldiciones generacionales, que entonces Dios maldice a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, como dice el Señor. Lo otro es que hemos dicho que según Jesús y bajo la teoría o la teología que manejaba el Antiguo Testamento sobre la teología de la retribución, allí en San Juan 9, ¿quién pecó, este o sus padres, para que el muchacho naciera ciego? Jesús dice, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que entonces nosotros venimos viendo qué tan bíblica es esta enseñanza, qué tan bíblico es para nosotros creerla. Entendamos que los cristianos, los protestantes, nosotros los cristianos bíblicos, debemos regir nuestra doctrina a través de las Escrituras, no a través de imaginaciones o supuestas revelaciones que algún profeta o apóstol o iluminado diga haber tenido. La revelación bíblica es única y suficiente. Los proponentes de las maldiciones generacionales también dicen que estos pecados o iniquidades que nuestros abuelos o antepasados han cometido caen sobre nosotros como maldición. De ahí entonces viene el tema de, sí,
enfermedades, problemas o pecados que se repiten, y que de allí entonces nosotros sufrimos, aunque seamos creyentes, por estas consecuencias. Pero según la Escritura tampoco es así, porque el texto bíblico de Éxodo 20 no lo asegura. Además, sí tenemos que decir que desde la Escritura y la redención vemos que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y quitar de todos nosotros toda iniquidad. Es así entonces que Cristo se llevó toda nuestra maldición. Una cosa interesante, y que fue lo que dijimos en el último video, es que si ocurriera que Éxodo 20 sostiene las maldiciones generacionales, ¿quién es el que maldice allí? Término que no está en Éxodo 20. Es Dios quien visita la maldad. Pero los proponentes de las maldiciones generacionales dicen que son ataduras del diablo, y están tremendamente equivocados. Uno, ya lo repetí y lo vuelvo a decir, que el término maldición no aparece en Éxodo 20, sino maldad, iniquidad, que a la vez virtualmente es el mismo término para pecado, y que el que visita la maldad allí es Dios. Entonces, si ocurriera que Éxodo 20, que no lo dice, sostuviera las maldiciones generacionales, sería Dios el que está maldiciendo. Y cuando Dios maldice, entonces no hay forma de quitar dicha maldición, y mucho menos reprendiendo al diablo, a sus demonios y todo lo demás. Entonces vamos recogiendo toda esta idea para decir que no hay sustento bíblico ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para sustentar la teoría, no teología, porque es una teoría más que teología, de las llamadas o mal llamadas maldiciones generacionales. Alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué en mi familia es recurrente cierta práctica? ¿Por qué es recurrente cierta situación? Nosotros tenemos que entender que hay hábitos pecaminosos que aprendemos por imitación. Sobre todo, y hemos dado el ejemplo de un niño que vive en una casa donde se consume tabaco, entonces la nicotina genera adicción. El niño luego va a probar un poco de cigarrillo y allí puede entonces, obviamente, adquirir el hábito del cigarrillo. Igual con el licor, cuando una persona adulta bebe en casa, es borracho, alcohólico, su hijo ve una práctica recurrente en su padre y él luego entonces toma porque cree que es normal. El ambiente que le rodea le transmite una enseñanza de hábitos que, según los adultos y según el niño cree, son hábitos normales, son hábitos que podemos hacer. Igual la mentira, igual el resentimiento, igual la venganza y una cantidad de hábitos pecaminosos que adquirimos por imitación, que adquirimos por mala influencia, mas no por demonios. También hemos dicho que prácticas como el adulterio, la fornicación y otra cantidad de pecados, según la Biblia, son obras de la carne, no son demonios, no son espíritus, no. Las obras de la carne son obras de la carne, que se combaten con la vida en el espíritu, no reprendiendo. No reprendemos espíritu de fornicación porque eso no existe. Y eso lo veremos en el próximo confinado, donde estaremos hablando qué dice la Biblia acerca de la tal llamada guerra espiritual, que será otro tema. Pero avancemos en el tema de la llamada o mal llamada, el tema de las maldiciones generacionales. Entonces, aquí te encontramos que según estos se basan en Éxodo, en Deuteronomio y todo lo demás, ¿cierto? Nosotros sabemos que somos pecadores y eso es verdad. La Biblia dice que todos hemos nacido bajo el pecado, que Adán, por un hombre, el pecado se introdujo al mundo. Por uno pecaron, todos hemos pecado. La Escritura ahora dice que él, y en ese mismo texto, que es otra cosa que se olvidan los proponentes de las maldiciones generacionales, es que el mismo texto de Éxodo 20, donde no está la maldición, sí nos habla del Dios que abunda en misericordia, a millares, dice el texto. Soy yo el que hago misericordia con millares. ¿Tenemos pecados? Sí. Dice Primera de Juan 1:10, si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces,
cuando dice el texto de Éxodo 20, visitar la iniquidad o la maldad, no significa que el pecado sería transferido de generación en generación, sino que el castigo o la consecuencia del pecado, en este caso de Israel y de los padres de Israel y el pueblo que recibió la ley, esas consecuencias las sufrirían las generaciones venideras. Pero existe una condición y sigue diciendo, de aquellos que me odian, como dice Éxodo 25, es decir, los que continúan apartados de Dios aún conociendo la ley de Dios. Cuando alguien se aparta del pecado y no se sigue los pasos de los antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible. Dice que Él hace misericordia hasta 1000 generaciones, dice Éxodo 26, queriendo indicar entonces, eternamente, mientras se obedezca a Dios, tenemos su misericordia. Hace falta aclarar entonces en este punto que la conducta externa de los padres tienen influencia sobre los hijos, pero por eso la Biblia nos ordena, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, dice Proverbio 22:6. Efesios 6:4 también nos indica cómo criar a nuestros hijos. Y sin duda el ejemplo de los padres, ya sea bueno o malo, afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que los pecados y los demonios son heredados o traspasados por vía genética o reproductiva. Ahora, el otro error que ya hemos dicho es cambiar a Dios en el Éxodo 20 por Satanás. El que dice allí que visita la maldad es Dios. Pero los de las maldiciones generacionales dicen, yo cancelo toda maldición que Satanás y sus obreros hayan puesto sobre mí, cuando en el texto que no habla de maldición es Dios quien está hablando. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros, sobre los cuartos de los que me aborrecen. Satanás no está en el texto, no aparece allí, no tiene el control, no es el que visita la maldad, es Dios mismo quien lo hace. Y aun si Satanás quisiera maldecir a los hijos de Dios, no puede hacerlo si Dios no le da el permiso. Y eso es lo que pasa, es que Dios está en control de todas las acciones, aún de Satanás, y no puede tocar a su pueblo si Dios no se lo permite, como el caso de Barac, cuando pidió al profeta Balaán que maldijera al pueblo de Dios, y por 3 veces intentó pronunciar maldición. En Números 22:12 dice, entonces Dios dijo a Balaán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Luego en Números 23, versículo 8, note lo que se dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, no será contado entre las gentes. ¿Quién contará el polvo de Jacob, el número de la 4ª parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Entonces Barac dijo a Balaán, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiera en mi boca a decir? Ahora, en Deuteronomio 23, versículo 5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te volvió maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Entonces, en el caso, que tal como el caso de Barac que tomó a Balaán, y es Números 23, puede leerlo, cuando alguien trata de poner alguna maldición sobre un hijo de Dios, esa maldición no tiene efecto, porque Dios ha decidido, y en base en el Nuevo Testamento, la Escritura dice que Cristo se hizo por nosotros maldito al morir en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el desconocimiento y la confusión, no solo en el ámbito de los seguidores, sino de los mismos líderes que proponen el tema de las maldiciones generacionales, es un asunto de gran ignorancia, porque no han leído la Escritura como debe ser leída. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses, el apóstol Pablo dice que Cristo clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros, la clavó y la exhibió en la cruz, y también públicamente exhibió a los principados y a los gobernantes de este mundo.
En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir vida eterna. Entonces, cuando el creyente es salvo, es como un niño recién nacido, sin pecado. Por medio de la regeneración es lavado, es renovado por medio del Espíritu Santo, el cual es derramado abundantemente sobre él o ella. Dice la Biblia que también el cristiano está en paz con Dios. Por eso no puede estar en condenación, ni puede estar en maldición. Dice la Escritura en Juan 14, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que les he dicho. La paz los dejo, mi paz los doy. No le doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces Cristo da una paz que el mundo no puede dar. Estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, el creyente que está en paz para con Dios es declarado justo y no hay razón para que Dios ponga una maldición sobre él. Hemos sido justificados. Isaías 53, es muy interesante este texto, versículo 4. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Cristo llevó el pecado nuestro, y no tenemos ahora que arrepentirnos por los pecados de nuestros antepasados. No hay base bíblica para ello. De hecho, la Escritura, y este pasaje es crucial para poder desmontar, desmentir y derrumbar todo ese argumento de las maldiciones generacionales. Es Ezequiel capítulo 18. Déjeme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Nótese, la Biblia es clarísima. Usted y yo no estamos viviendo lo que vivimos por consecuencia de una maldición que Dios trajo por los pecados de nuestros antepasados. De ninguna manera. Note lo que dice la Escritura. Ezequiel 18. Y el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer del prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, no exige intereses, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple finalmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor omnipotente. Versículo 10. Viene otra generación. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento, homicida, que no siga su ejemplo y participe en los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exige intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en esos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte solo él será responsable. Versículo 14. Viene una tercera generación. Ahora bien, ese hijo podrá, a su vez, tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita.
pues no practica banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer mal, no presta dinero con usura ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. Versículo 18 de Ezequiel 18. En cuanto a su padre que fue opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. En este texto, y cuando lo leemos en la Reina Valera, dice: el alma que pecare esa morirá. No morirá el hijo por los pecados de su padre. Cada cual dará cuenta a Dios de su propio pecado. Este texto derriba por completo esa mal llamada doctrina de las maldiciones generacionales. No existe tal doctrina, no existe tal enseñanza. Los pecados de nuestros padres fueron de nuestros padres. Quizás sus malas decisiones trajeron consecuencias sobre nuestras vidas. Sí, un padre alcohólico que se bebió la casa de sus hijos y la perdió. Una mujer que vivió una vida degenerada y entonces se enfermó y murió y dejó a sus hijos huérfanos, o abandonó a sus hijos por irse tras el pecado. Sí, las decisiones de los padres pueden traer consecuencias sobre los hijos inevitablemente, pero eso no significa maldiciones generacionales. Jeremías 31:28 también dice así: así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron las uvas y los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, el que coma uvas agrias se les templarán los dientes. Es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces nos estaremos preguntando, si Dios dice que no será más, ¿no significa eso que en un tiempo así fue? Bueno, y la pregunta es válida. Puede verse en el Antiguo Testamento que Israel pecó y los hijos, descendientes de los padres, recibieron igual las consecuencias del pecado de sus padres. Pero hay que entender que casi todo Israel en todo tiempo se volvió a los ídolos y las consecuencias ya estaban escritas en la ley. Ahora, Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, lo que encontramos, y con muchos textos más, es que no hay asidero bíblico, no hay argumento bíblico para creer, promover, enseñar las mal llamadas maldiciones generacionales. No existen. Cuando estamos en Cristo, estamos bajo un nuevo pacto. Y entonces Cristo se hizo por nosotros maldito al morir en la cruz. Pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestro pecado y nos redimió de nuestro pecado. Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero cuando estamos en un nuevo pacto, el antiguo pacto era condicional a la obediencia del hombre. Si éste desobedecía, recibía la consecuencia negativa del pacto. La ira de Dios venía sobre él. Deuteronomio 11 lo encontramos así. Pero nosotros encontramos en la Escritura que estamos bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto nos hace libre de toda condenación. No tenemos que dar cuenta por nuestros antepasados. No tenemos que estar escarbando en los antiguos y en nuestros padres qué hicieron o no hicieron para nosotros vivir como vivimos. Todos vivimos las consecuencias del pecado universal, esto es, del pecado que la humanidad en sí tiene. Pero no somos nosotros quien debemos responder ni arrepentirnos por los pecados de nuestros abuelos.